Hola a todos. Hoy voy a hablaros del Círculo de los Últimos Libreros de Sylvie Varón. Publicado en Lumen, cuenta lo siguiente. En la región rural de Auvernia, en Francia, se sufren 3 pérdidas inimaginables. El día 20 de los últimos 3 meses ha fallecido en misteriosas circunstancias un librero. Y no solo eso, todos ellos pertenecían al Círculo de los Últimos Libreros, una asociación creada con el fin de luchar por la supervivencia de las pequeñas librerías en una sociedad empeñada en que éstas se extingan. Adrien Dercy, un periodista deportivo en horas bajas que lo ignora todo sobre el mundo de los libros, recibe el encargo de investigar el posible vínculo entre estas muertes. Para ello decide unir fuerzas con Emma Pellissier, fundadora del círculo y apasionada lectora. La tensión por el caso aumenta y la relación entre Emma y Adrien se convierte en algo más. Entre sus sospechosos se encuentran un profesor que defiende fervientemente la venta online, un librero rencoroso al que se le negó la admisión en el club, o un escritor fracasado que aún no ha superado su breve relación con Emma. Es una declaración de amor al misterio y a los libreros por la Agatha Christie de la campiña francesa, según cuenta Femme Actuelle. Amar los libros nunca fue tan peligroso. La primera entrega de la serie de Cozy Crime del momento en Francia, con 200.000 lectores. Y ahora, La vida de Violet, de Virginia Woolf, en Lumen. Violet es una giganta risueña que ha nacido en la época equivocada. Pese a ello, esa mujer de poderes tan asombrosos como su estatura, desprecia jovialmente las convenciones aristocráticas, constituye una casa propia para sus amigas y viaja a Japón decidida a imaginar un nuevo orden político. Entre el cuento de hadas, la fantasía y la sátira social, la vida de Violet dinamita la trama matrimonial victoriana y cuestiona la falsa elección entre virtud y ambición, para celebrar la risa y la amistad entre mujeres como auténticas fuerzas transformadoras. Parte biografía ficticia de su gran amiga Violet Dickinson, parte experimento literario. Esta es la primera obra de ficción de Virginia Woolf, escrita a los 26 años, y un texto fundamental para comprender los orígenes de su pensamiento y de su universo creativo. Tras el hallazgo fortuito en 2022 del manuscrito anotado y corregido por la propia autora, se publica ahora esta obra, inédita en castellano, acompañada de unos iluminadores textos a cargo de Urmila Sesagiri, responsable de este feliz redescubrimiento. Irreverente, radicalmente libre y llena de humor, la primera obra de ficción de Woolf es una apuesta por el poder subversivo de la amistad y la risa femeninas. En Lumen, Árbol, de Aya Koda. Quien se interne en este hermoso bosque de palabras llamará a sus pulmones con el oxígeno de la más pura literatura que exhalan sus hojas, dice Santiago Beruete. Cerezos, glicinas, cipreses inoki, pinos de Ezo, un cedro tsuchi de más de 7.000 años, el Yomontsugi. Los árboles y plantas de Japón son emblemas de belleza que nunca dejan de cautivarnos. El padre de Aya Koda les regalaba árboles a ellas y a sus hermanos cuando eran pequeños y les enseñó a plantarlos, a estar atentos a las plagas, a distinguir las variedades a partir de cada hoja y a dar las gracias con reverencias al jardinero. Ahí nació una relación de amor que cultivó a lo largo de su vida y que la llevó a ser consciente del imprescindible valor de los árboles y de la obligación que tenemos de cuidarlos. Durante sus viajes por Japón, por contemplar lo singular e imperecedero que se esconde en cada árbol, Aya Koda también asistió a desprendimientos de tierra y al trabajo de los taladores y se adentró en bosques cubiertos de ceniza. El fruto de sus andanzas sobre estas deslumbrantes memorias que iluminan el paisaje, la historia y la cultura japoneses y que nos hablan de belleza, la pérdida, la fugacidad y los libros de la naturaleza y la vida. Un clásico moderno que ha traspasado generaciones y que nos recuerda que los árboles son un espejo en el que reconocemos quiénes somos y qué legados queremos dejar en este mundo. El desconocido clásico japonés que despertó la curiosidad del mundo tras Perfect Days, una meditación y una vida en torno al árbol como espejo de lo que amamos. Según Hiromi Kawakami, Aya Koda nació hace más de un siglo, pero su prosa sigue siendo asombrosamente fresca. Interesante. Ahora un libro totalmente diferente. This Cold Beloved, Amor en el Paraíso, de Lily Lucas. Tras una lesión que pone en peligro su carrera como tenista profesional, Louisa Herzog Riggs viaja a Hawái para entrenar con su madrina, Kay. A 11 de las 6 semanas del US Open, su único objetivo es volver a las pistas con más fuerza que nunca. Pero su plan se complica cuando, tras un accidente en la playa, despierta en la terraza del carismático surfista Vince Krempfield. Pronto se da cuenta de que Vince no es un desconocido cualquiera. Sus planes de abrir un hostal para surfistas lo han convertido en el enemigo declarado de Kay. Luisa promete mantenerse alejada de él, pero la atracción entre ambos es tan inevitable como peligrosa.
y mientras lucha por dar el máximo en cada entrenamiento, descubrirá que Vince guarda secretos capaces de cambiarlo todo. El enemy to lovers que necesitas para que tu verano nunca termine. Ya sabes, cuando una tenista y un surfista se cruzan en Hawái, la pasión se convierte en el verdadero torneo. Lily Lucas es la autora de novela romántica juvenil que arrasa en Europa, con más de 1 millón de lectoras y publicada en 10 países. Para lectoras de Jane Ham, Inma Rubiales, Blue Jeans, Alice Kellen, Mona Casten o María Martínez. El Club del Olvido de Alice Kellen. Érase una vez una historia de amor y amistad sobre 4 chicos que estaban perdidos y la chica que los encontró. Samuel, Abel, Max y Tristan pasaron su infancia en el mismo barrio humilde de la ciudad y ahora juntos deciden abrir un local de copas, el Club del Olvido. La noche de la inauguración no resulta ser como esperaban, al menos hasta que Dalia cruza la puerta del club. La joven, que ha crecido entre algodones, aparece en sus vidas para no marcharse y ninguno logra permanecer indiferente a su peculiar encanto. Entre noches gloriosas, brillos, cócteles y música, las pequeñas grietas abren viejas heridas y los silencios terminan por convertirse en secretos que podrían arrastrarlos al naufragio. Para lectoras de Alice Kellen. Un detalle que no os he contado. Es de Cantos Pintados. Mirad qué bonito. Qué pocos no conocen ya La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, pero ¿sabéis que ha salido una versión de lujo? Esta. Está en tapa dura, con sobrecubierta y cantos pintados. Es más, tiene un separador de raso naranja, a juego con el diseño. La editorial Planeta ha sacado este libro que cuenta la historia de un muchacho que, conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad, descubre el cementerio de los libros olvidados. Allí, Daniel Sempere se encuentra con un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y lo arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. Una trágica historia de amor cuyo eco se proyecta a través del tiempo, un inolvidable relato sobre las sombras del pasado y el embrujo de los libros. Si alguien pensaba que la joya gótica había muerto en el siglo XIX, este libro le hará cambiar de opinión. Tienes que ser un verdadero romántico para apreciarlo por completo, pero si lo eres, esta es una lectura increíble. ¿Quién ha dicho esto último? Stephen King. Nada menos que Stephen King. ¡Wow! Para regalártelo o regalárselo. La necesidad de amar, de Pablo Álvarez, Premio Azorín de Novela 2026. El joven Martín Rocamora viaja a Roma en el verano de 1987 para escribir una novela sobre Beatriz Cenci, una aristócrata del Renacimiento convertida en símbolo trágico de la belleza femenina, el deseo y la rebeldía ante el poder. Durante su investigación, Martín conocerá a una pareja que los iniciará en una pasión sin reglas. Seducido por la excentricidad de sus nuevos amigos y deslumbrado por la bohemia de las fiestas palaciegas, irá descubriendo la febril necesidad que tiene de sentirse amado. Esto hará que florezcan miedos, secretos y culpas que lo obligarán a replantear su viaje. ¿Será capaz de acabar su proyecto literario o volverá a casa con los sueños rotos? Pablo Álvarez explora en esta hermosa novela de formación los anhelos de una generación destinada a ser libre y que despertó casi de golpe sabiendo que en la piel del tiempo el pasado siempre deja cicatrices. En tapa dura, con sobrecubierta. Antes de que todo cambie, de Manel Loureiro. En un mundo de mentiras, la verdad puede ser mortal. En tapa dura, con sobrecubierta. La vida de Samuel Hoyos quedó marcada para siempre por una tragedia familiar que lo arrastró a una espiral de autodestrucción. Cuando se encuentra al límite, una mujer tan poderosa como enigmática le hace una propuesta impensable: asesinar en un golpe magistral a todos los mandatarios de la Unión Europea reunidos en la isla de Atocha. Sin nada que perder y guiado por el rencor, Sam acepta un plan suicida que roza lo imposible. Tras sus pasos avanza la inspectora Julia Duarte, ajena a que su investigación no solo la acercará al terrorista, sino también a los fantasmas que ha intentado enterrar. En una angustiosa cuenta atrás, ambos quedarán atrapados en una red de engaños, traiciones, donde cada paso puede ser el último. Manel Loureiro ha escrito un thriller adictivo, una carrera imparable de venganza, poder y culpa que conduce a un desenlace tan explosivo como inevitable. Ahora en Planeta, La tormenta de los eternos, de las hermanas Greenwood. Un fantasy romance, que es ese otro género que hasta ahora yo no había sacado y he sacado por segunda vez en este vídeo. El viento ha comenzado a azotar sin descanso los acantilados del norte de Orelia. Nadie puede detener la tormenta que se avecina, salvo ella.
Desde su nacimiento, Brienne ha sido entrenada para canalizar el poder de los Eternos y así proteger R'hllra. Es una hija de la tormenta, pero cuando una de las suyas es secuestrada, el frágil equilibrio del reino se quiebra. Las sospechas recaen sobre los Nazgûl, un pueblo extranjero perseguido durante siglos por sus cantares proféticos capaces de anunciar la caída de la corona y la destrucción del reino. Radric, príncipe heredero y consejero real, alimenta ese odio con la furia de su pasado, hasta que en su camino aparece Aiden, un Nadur ladrón y rebelde dispuesto a desafiar todo lo que el reino representa y desatar la tormenta que late en el corazón de Brienne. Marcada por el cielo, vigilada por la corona y atrapada entre dos hombres destinados a destruirse, tendrá que decidir a quién pertenece su lealtad, al reino que juró proteger o al destino que la reclama. Aquí tenéis un libro precioso que además tiene los cantos pintados. Es una pura maravilla. Y además de los cantos pintados, un separador de raso. Una historia fantástica que no os podéis perder. El fantasy romance del momento. Lo inexplicable, de Clara Sánchez, su última novela. Alicia es una joven niñera que cuida de Rafael, un bebé que parece comportarse de forma inusual. Desde muy pronto, el niño se obsesiona con una calle concreta, un edificio, un piso y con objetos que jamás debería reconocer. Cuanto más intenta Alicia ignorar lo que ve, más claro resulta que Rafael guarda algo dentro de sí que no le pertenece. ¿Son coincidencias? ¿Es su imaginación desbordada? ¿O estamos ante algo que va más allá? Atrapada entre el escepticismo de los adultos, los silencios de los padres y la intensidad inexplicable del pequeño, la niñera iniciará una investigación que la cambiará para siempre. Esta absorbente historia de suspense con tintes sobrenaturales, como un thriller metafísico, hará que te preguntes si eso que parece imposible realmente puede ser normal, y viceversa. No es una historia muy gordita y es ameno de leer. Lo inexplicable. El baile de las criadas, de Marta Platel, Premio Fernando Lara de Novela 2026. En la Barcelona de 1941, bajo el yugo del franquismo y con los nazis instalados en la ciudad, la joven Melissa Arranz entra a servir en casa de los de Llebrera. Todo parece responder al destino previsible de una muchacha humilde, hasta que una tarde, en un baile, conoce a un hombre que cambiará su vida para siempre. Cuando descubra que aquel apuesto desconocido no es quien dice ser, una sucesión de revelaciones la arrastrará como un territorio incierto, donde la pasión, la mentira, el peligro laten bajo el brillo de la buena sociedad y la sombra de las reuniones clandestinas. Porque, al fin y al cabo, ¿quién iba a sospechar de una simple criada? Escrita con una prosa certera y elegante, El baile de las criadas es una historia de traición, pasiones prohibidas e identidades ocultas ambientadas en una época en la que cualquier acto de rebeldía podía cambiar el curso de la historia. Está publicada por la editorial Planeta, en tapa dura y sobre cubierta. Y he aquí uno de mis autores fetiches, H.G. Wells. Esta es una obra de lujo en tapa dura. Y están todas sus obras más conocidas. La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, mi favorita. El hombre invisible y La guerra de los mundos, mi segunda favorita. Con un diseño espectacular de portada y un buen grosor. Esta novela no os la podéis perder. Si no habéis leído todavía H.G. Wells, estáis tardando. Esta os la recomiendo mucho. Edición de lujo publicada por RBA de El profesor, de Charlotte Bronte, en tapadura, con cantos pintados, bonitas guardas, y que cuenta la siguiente historia. Movido por unos principios incrementables, el joven William Kingsford se ve obligado a ganarse la vida sin ayuda de nadie. Sus pasos le llevan a Bruselas, donde ejerce de profesor de inglés en un internado femenino y donde se debatirá entre dos mujeres de caracteres contrapuestos. La primera novela de Charlotte Bronte ofreció a sus contemporáneos una historia demasiado sincera y espontánea para los cánones de la época. Es, sin duda, la obra que mejor refleja la personalidad de la autora. Por eso solo vio la luz de forma póstuma en 1857. Tiene una cuidada traducción de una de las novelas más íntimas de la Inglaterra del siglo XIX y un extraordinario prólogo que acerca al lector a la figura de Charlotte Bronte, sorprendente y arrebatadora, para regalar o regalar. En 1987 se publicaron dos clásicos de la literatura vampírica, el célebre Drácula de Bram Stoker y la injustamente olvidada La sangre del vampiro de Florence Marryat, este libro que nos ocupa, publicado por RBA. Harriet Brand, hija de una mestiza acusada de brujería y de un científico loco,
abandona su Jamaica natal para viajar por primera vez a Europa. Una vez establecida en Londres, su atractivo exótico parece cautivar a los que la rodean, hasta que pronto un velo de recelo y oscuridad cae sobre ella, ya que todos aquellos que se le acercan demasiado parecen enfermar o incluso mueren. Con la sangre del vampiro, Florence Marryat enriqueció a finales del siglo XIX la mitología vampírica de manera sorprendente, mediante una historia extraña e hipnótica en la que caben el ocultismo, la ciencia, la herencia y la reivindicación feminista. Una joya oculta de la literatura vampírica contemporánea, escrita y protagonizada por mujeres. No os la perdáis. Otro de los míos, El pueblo de los malditos, de John Whitman. Bueno, según Stephen King, John Whitman es el mejor escritor de ciencia ficción que jamás haya surgido de Inglaterra. Veamos qué pasa. Bueno, primero, ¿habéis visto la película? La de Christopher Reeve y Kirstie Alley. Olvidaos de ella y centraos en el libro. El libro siempre es mejor. Midwich ha sido siempre uno de esos pueblecitos en los que nunca pasa nada, hasta que una noche de septiembre todos sus habitantes caen en un extraño y profundo sueño que dura algo más de un día. Al despertar, todas las mujeres jóvenes están embarazadas. Van a dar a luz a hijos de los cuales se desconoce su procedencia. Es una novela que combina elementos de ciencia ficción con pinceladas de terror. El pueblo de los malditos es un clásico inquietante de la literatura inglesa contemporánea, que sabe jugar con nuestros temores más íntimos. La obra maestra de John Whitman, una metáfora muy gráfica de los embarazos no deseados, dice Margaret Atwood. ¿Os acordáis de los niños de pelo blanco? Que yo dudaba, en verdad. Bueno, pues ahora olvidados de la película y directos al libro de R.B.A. La nueva novela de Santiago Díaz, El Amo. Vuelve la experiencia más brutal de la novela negra. Un fenómeno con más de 350.000 lectores. Esta ya era una tercera edición. Ahora mismo, a saber por cuál van. Una fría mañana de invierno, el cadáver de un adolescente aparece en una parada de autobús del extrarradio madrileño. El equipo del inspector Iván Moreno y del subinspector J.D. Cortés, el único policía gitano de la comisaría, descubre que se trata de una joven desaparecida misteriosamente años atrás y que ha sido asesinada tras dar a luz. Es la última de una larga lista de secuestradas a las que han matado justo después de ser madres. J.D. tiene que enfrentarse a su nuevo caso mientras atraviesa una crisis con Lola, su pareja, e intenta al mismo tiempo ayudar a Lucía, que lidia con un nuevo y turbio incidente en el centro de menores donde ahora reside. Cuando otra chica desaparece, J.D. tendrá que dejarse guiar por su extraordinaria intuición y mirar en su entorno más cercano, donde desde hace años se esconde una verdad terrible. En Contraluz han publicado Cleopatra, de Sahara El Arifi, una novela a todo lujo, con una sobrecubierta dorada y azul, muy bonita, una historia gordita, que cuenta la historia de Cleopatra. Conocéis mi nombre, pero no me conocéis a mí. Vuestros historiadores me llaman seductora, pero siempre fui esclava del amor. Vuestros dramaturgos hablan de brujería, pero mis talentos procedían de los mismísimos dioses. Vuestros poetas cantan sobre mi sed de sangre, pero siempre estaba protegiendo a mis hijos. ¿Con qué empeño se niegan a reconocer que una mujer podía ser poderosa, estratégica, gobernar por bendición divina? La muerte no continuará silenciándome. Esta no es la historia de cómo morí, sino de cómo viví. Una novela para disfrutar de cabo a rabo. Para mí, recomendable. Ahora el premio Narrativas Históricas 2026, La luz de Medina, de Emma Lira. El califato de Córdoba, bajo el mandato de Al-Hakam II, se ha convertido en la luz de Occidente. Medina Azahara, ciudad palatina, resplandece como símbolo de poder y seducción, y la gran biblioteca califal aspira a reunir todo el saber del mundo conocido. Sin embargo, será en los arrabales, lejos del estricto protocolo de la corte, donde se cruzarán los destinos de dos jóvenes humildes. Luna, escriba de origen cristiano que consagrará su vida al conocimiento, y Adi Amir, estudiante de leyes que se servirá del talento y la estrategia hasta llegar a ser Almanzor el victorioso. Unidos por una admiración compartida, ambos se convertirán en testigos y protagonistas de la gran transformación de esa Al-Ándalus que vive su plenitud. Pero en el paraíso de mármol y agua de Medina Azahara, cada movimiento tiene un precio, y poco a poco parece que algo empieza a resquebrajarse. El califa no tiene sucesor, y solo un arriesgado plan puede garantizar la continuidad de la dinastía omeya. Cuando al final nazca el heredero, su secreto podría derrumbar los cimientos del califato. En una poderosa epopeya de la Córdoba del siglo X, La luz de Medina narra el ascenso al poder de Almanzor,
el conflicto íntimo de una mujer que, llamada a salvaguardar la verdad, oculta la más monstruosa de todas las mentiras. Una novela sobre amores prohibidos, lealtades, traiciones y destino, y también sobre la ambición y cómo ésta lleva inevitablemente al conflicto. Y todo esto bajo el latido de las suras coránicas y con el rigor de las crónicas históricas, en lo que Emma Lira nos narra de forma brillante e inesperada. Así es, un libro para recomendar, La luz de Medina, que por cierto lleva un separador de raso. Está publicado en tapa dura y lleva sobrecubierta. Volvemos a la historia con una supermujer, Doña Urraca, de Alfonso Solís. Emperatriz de España, Reino de León, siglo XII. Una mujer desafía al mundo por el derecho a convertirse en la primera reina de Europa. Y lo consigue, pero no sin pagar un precio por ello. Tras la muerte de Alfonso VI, el trono más poderoso de la península ha quedado en manos de su hija Urraca. Pero en medio de un imperio fragmentado, asediado por enemigos extranjeros y corroído por ambiciones internas, la corona que heredará será en realidad una herida abierta. En un contexto en el que muchos consideran intolerable que una mujer ocupe el lugar reservado a los hombres, desde el primer día la nobleza conspirará para someterla. El alto clero cuestionará su autoridad, y su esposo Alfonso I de Aragón convertirá el matrimonio en un campo de batalla político y personal. Entre traiciones y alianzas cambiantes, la emperatriz de España deberá luchar por su legitimidad y demostrar que no ostenta su cargo solo por motivos de sangre. Doña Urraca es una novela sobre el poder y la memoria, sobre lo que la historia escoge recordar y lo que condena al olvido. Una epopeya apasionante que rescata una de las figuras más fascinantes y controvertidas del medievo y la devuelve al lugar que merece, el de una reina que gobernó contra todo y contra todos. Una mujer que demostró que el poder no entiende de género, sino de coraje. En el Grupo Planeta, en el sello Historia. Doña Urraca. Una novedad de mis vídeos. Este es el ejemplo. Un Edén de huesos en flor, de Libertad Delgado. Un libro en tapa dura, con sobrecubierta, cantos pintados, preciosamente pintados, y con cinta de raso. Todo esto es el envoltorio de una historia apasionante. La muerte no debería ser tan hermosa. El nigromante Salazar ha ayudado al rey Dríade Mirtalón a ganar la guerra. A cambio, la hija del soberano que él elija partirá con él y reverdecerá sus dominios yermos. Para sorpresa de todos, la que llama su atención es Talía, la temida bastarda conocida como Flor de Muerte. Maldita entre los Feys, su magia se nutre de cadáveres y su flora es tan bella como letal. Es la que menos le conviene, pero tras quedar fascinado por sus poderes, decide llevársela a su castillo. Allí, lejos de las intrigas de la corte, él le enseña a controlar su magia. Entre roces, confesiones y encontronazos con la muerte, ambos unen sus poderes para crear la belleza donde los demás solo ven horror. La dulzura de Talía desmorona la coraza del solitario Salazar, y ella encuentra algo más que un mentor en ese brujo que la mira con hambre. Cuando acabe el tiempo pactado, la princesa deberá volver a su reino, donde unos desean anularla y otros convertirla en un arma. Pero para entonces quizás ella no quiera marcharse, ni él dejarla ir. En N de novela. En N de novela, La enfermera, de Martín Torres. Todos los casos clínicos descritos en esta novela, así como los procedimientos médicos, son reales y han sido atendidos directa o indirectamente por el autor, Martín Torres. Una novela perfecta para los lectores de Carmen Mola y Freida McFadden, y para los amantes de series como The Pitt o Anatomía de Grey. Os cuento de qué va. El Hospital Universitario de Donostia se ha convertido en el epicentro de una serie de muertes imposibles. La sala de urgencias es un caos. Hay víctimas fatales de un accidente de tráfico, un cadáver mutilado y una paciente que grita al diablo. La enfermera Sophie Busignac se descubre a sí misma en medio de un ataque de pánico y con la cara ensangrentada. No sabe qué ha ocurrido. Víctor Viso, un médico militar retirado que acaba de incorporarse al servicio, le ayudará a desentrañar el misterio. Ambos, rotos por sus pasados, descubrirán que algunas heridas nunca cicatrizan. Con un ritmo vertiginoso, un realismo quirúrgico y una tensión sostenida, la enfermera se adentra en los rincones más sombríos de la vida de un hospital. Su autor, un médico de urgencias con años de experiencia, transforma su conocimiento clínico en una narración salvajemente verosímil. Ya sabéis, en N de novela. Pinta. Ahora en Salamandra, La mano que mueve los hilos, de Miyuki Miyake. El hallazgo de un brazo descuartizado en un parque de Tokio y una llamada anónima a una cadena de televisión marcan el inicio de un caso que pronto se adentra en un territorio perturbador.
A medida que la policía sigue las pistas, los inesperados descubrimientos apuntan a la existencia de una banda de asesinos en serie capaz de manipular sin piedad a víctimas, familias, investigadores y medios de comunicación, hasta convertir el crimen en un espectáculo seguido por todos. Pero lo que en principio parece un caso aislado, pronto se expande en una trama de alcance mucho mayor, cuyas ramificaciones no dejan de multiplicarse. La mano que mueve los hilos, una de las obras más ambiciosas de Miyuki Miyabe, marca el inicio de un vasto fresco donde la autora, figura clave del thriller japonés, despliega su extraordinaria capacidad narrativa junto a una penetrante visión psicológica y un vívido retrato del Tokio actual. Con más de 40 millones de ejemplares vendidos y reconocida con algunos de los premios más importantes de Japón, Miyuki Miyabe, considerada una de las grandes voces del suspense actual, destaca por la solidez de sus tramas y la profundidad de su construcción literaria, a través de la cual proyecta una imagen incisiva de la sociedad japonesa, donde la tensión y la dimensión social avanzan siempre de la mano. Sorprendente, escalofriante y adictiva. Sí, sí, sí. Los que vuelan, de Kiyoto Murata, Premio Tanizaki 2019. En una isla olvidada, que antaño prosperó debido a la industria pesquera y que hoy se hunde en la decadencia, solo permanecen libres dos mujeres buceadoras, a las que una de las hijas trata de llevar a la tierra firme. Ellas, sin embargo, se sumergen a diario para ganar su sustento. Yoyo, situada en el extremo del mar de Japón, cerca de las fronteras de Corea y China, recibe a veces barcos extranjeros y sufre un clima cada vez más hostil, agravado por los efectos del cambio climático. Aún así, las ancianas de 92 y 88 años se niegan a abandonar el islote remoto donde nacieron y donde sus hombres murieron tragados por las olas, cuyas almas perviven en la naturaleza, en cormoranes y otros animales que lo permean todo. Llevan una vida sencilla, sostenida por una fortaleza silenciosa. Por la mañana, trabajan los cultivos del acantilado, y el resto del tiempo alternan el buceo, los rituales y los bailes ancestrales, como si obedecieran los susurros del mundo en el que habitan, tratando de liberar sus almas, mientras sus vidas transcurren alejadas del resto del mundo entre los bellos paisajes de sus antepasados. Ellas han elegido la libertad, viviendo la vida de los que vuelan en los bailes y bajo las olas. La obra fue galardonada con el premio Tanizaki y su autora es una de las escritoras vivas más premiadas de Japón, publicado en Hermida Editores. El pacto, de J.D. Baker, el autor de la trilogía El cuarto mono, ha vuelto con un libro bien gordote y donde vuelve a demostrar que sabe escribir historias de terror con aire nostálgico. Para que una casa encantada nazca, alguien tiene que morir. Cuando Spivey hereda inesperadamente la isla de Booth, una pequeña porción de tierra frente al pueblo costero de Newcastle, él y su mejor amigo Billy creen haber encontrado el lugar perfecto para pasar su último verano antes de irse a la universidad. Sin padres, sin policía, sin responsabilidades, pero lo que comienza como una inocente aventura veraniega pronto se convierte en una pesadilla. Lo que no saben todavía es que la herencia viene acompañada de reglas inquietantes, una casa abandonada y un pasado que se resiste a permanecer enterrado. Muy pronto, los jóvenes descubren que la isla no solo guarda secretos, sino que observa, susurra y exige. A través de antiguos diarios y rituales olvidados, los chicos se enfrentan a una entidad oscura y desconocida y se embarcan en una aventura en la que cada decisión tiene un precio irreversible. El pacto es una trepidante novela de terror moderno, protagonizada por adolescentes, en una isla donde no hay cobertura ni control adulto. Una historia para disfrutar de cabo a rabo. Publicada en la editorial Destino. Esta es de las mías. Ahora en Destino, Redención, de Hilary Mantel. Llega a España una de las joyas literarias de la doble ganadora del premio Booker. Una historia oscura y profundamente humana sobre la pérdida de la fe en la Inglaterra de los años 50. En el aislado pueblo de Featherhoughton, la religión ya no brinda respuestas. El sacerdote ha dejado de creer. Una joven monja duda de su vocación y la vida en la comunidad parece estancada. La llegada de Flood, un forastero tan carismático como inquietante, altera ese frágil equilibrio y desencadena una serie de transformaciones inesperadas, que obligan a los habitantes del pueblo a preguntarse si el cambio puede ser también una forma de redención. Con una prosa precisa y cargada de ironía, la novela plantea una reflexión aguda sobre el peso de la tradición y los límites de la fe, al tiempo que ofrece una mirada crítica a la Iglesia y un retrato lleno de matices sobre la vida de las pequeñas comunidades. Publicada originalmente en 1989 y galardonada con varios premios literarios, Redención ocupa un lugar clave en la trayectoria de la doble ganadora del premio Booker y se publica ahora por primera vez en España. Según Financial Times,
Hilary Mantel entrelaza lo milagroso y lo cotidiano, lo terrible y lo insólito, con una imaginación deslumbrante. No es muy gordita, pero seguro que es muy amena. Después de El crédito, Yrsa Sigurðardóttir nos regala El castigo. En 2006, unos niños entierran una cápsula del tiempo en el patio de una escuela. 10 años después, al abrirla, encuentran algo que nadie esperaba, una carta que anuncia la muerte de 6 personas. Todo parece una broma infantil, hasta que la primera predicción se cumple. Cuando las iniciales escritas en aquella hoja amarillenta coinciden con una víctima real, el caso deja de ser un juego. Y cuando aparece una segunda muerte, la inquietud se transforma en miedo. El detective Uldar, apartado tras el escándalo de su última investigación, ve la oportunidad de recuperar su reputación. Y para adentrarse en un pasado lleno de silencios y culpas, necesitará la ayuda de Freya, la brillante psicóloga infantil que sabe que los secretos más peligrosos se gestan en la infancia. Lo que comenzó como una travesura enterrada en otro tiempo se convierte en una carrera contra el reloj en la que el pasado y presente se entrelazan de forma inquietante. Alguien ha estado esperando 10 años para cumplir su promesa y todavía quedan nombres sin tachar en esa lista. Fascinante Islandia cuando viene de la mano de Yrsa Sigurðardóttir. Yo recomiendo sus libros. Editorial Destino. El jardín de los secretos perdidos, de Kelly Bowen. Stasia Niemek siempre había disfrutado de todos sus veranos en la idílica campiña francesa, jugando en los jardines de un viejo castillo y escribiendo cuentos de hadas. Sin embargo, ese tiempo de inocencia llega a su fin cuando, en 1940, los alemanes invaden su Holanda natal. Al convertirse en una de las agentes de la resistencia más buscadas, Stasia decide refugiarse en el castillo de Rouen, que pronto se convertirá en el centro de operación clandestina contra los nazis. 80 años después, Isabel se propone restaurar el castillo en un intento de reconectar con su hermana Emilie. En Rouen, ambas descubrirán que los cuentos de hadas de su bisabuela Stasia esconden un conmovedor testimonio de valentía que transformará para siempre la manera de entender su pasado familiar. Kelly Bowen se inspira en hechos reales para entrelazar el pasado y el presente, conectando 2 generaciones en una emotiva historia de valentía femenina, traición y redención que nos recuerda que hay secretos que florecen incluso en los jardines más devastados. Ya sabéis, la emotiva historia de 2 generaciones marcadas por la guerra, los secretos y la valentía femenina. Y así me de gordito. En Aguilar, carta desde Japón de Marie Kondo. Este libro recoge algunos de los principios rectores que guían mi vida, dice Marie Kondo. Revela los valores que fluyen a través de las artes, los rituales y las sensibilidades de la cultura japonesa. Genji Kawamura, escritor, periodista y cineasta, dice: este es el libro que regalaría a quienes deseen comprender el alma de Japón. Reconocida en todo el mundo por su método para transformar los espacios y despertar la alegría, Marie Kondo presenta su libro más personal hasta la fecha, Carta desde Japón. Tras el éxito internacional de La magia del orden, Marie comparte ahora las tradiciones y la filosofía que dan forma a su vida y que pueden mejorar la tuya. Frente a la cultura de la inmediatez, Carta desde Japón invita al lector a bajar el ritmo, reflexionar y ritualizar incluso lo más cotidiano. El efecto, sugiere Marie Kondo, podría ser transformador, dice Wall Street Journal. Esto no es novela, pero sí que es para vuestra salud mental. Una filosofía de vida y para todo aquel que quiera conocer Japón y el alma japonesa. En Grijalbo, en tapa dura, con sobrecubierta, la lonja de la seda de Juan Francisco Ferrándiz. Una ciudad en su época dorada. Siglo XV. Valencia se ha convertido en la ciudad más próspera del Mediterráneo gracias a los mercaderes procedentes de todo el mundo. Para ellos se idea una de las obras arquitectónicas más espectaculares que el hombre jamás haya visto. La lonja de la seda. Un edificio que desafía a Dios para ensalzar al hombre. Sin embargo, no todos están de acuerdo en levantar un templo para los mercaderes y no para honrar a Dios. La construcción se complica desde el principio en un relato lleno de misterio, corrupción e incluso asesinatos. Una peligrosa confrontación entre aquellos que aceptan que la sociedad está cambiando y aquellos que pretenden que todo siga igual. Una familia destinada a marcar la historia. El joven cantero Joan Ibarra, que dirigirá las obras, y su esposa Francesca, heredera de una sabiduría ancestral, deberán enfrentarse a sus fantasmas del pasado mientras protagonizan un relato de venganza, pasión y lucha de clases. Con extraordinaria maestría narrativa e impecable documentación, Juan Francisco Ferrándiz desentraña el enigma de los símbolos de la lonja de la seda y traza en esta novela un deslumbrante fresco histórico y un homenaje a un edificio que esconde entre sus piedras la gran historia de la ciudad, de un pueblo y de una revolución. Hablamos de Valencia. Una historia gordita, una novela histórica, en tapa dura, con sobrecubierta.
El taller de los dulces sueños de Cho Eun Park, en Plaza Ijanés. Bienvenido al taller de los dulces sueños. En una apacible ciudad de Corea, escondido en un barrio tranquilo, existe un pequeño taller de lo más inusual en el que las personas con insomnio logran verse envueltas por una paz profunda y caer rendidas. Lo regenta Oslo, quien ama dormir y puede hacerlo en cualquier momento, con la ayuda del simpático búho Yaya, capaz de entrar en el mundo de los sueños. Cuando llega un cliente exhausto, ellos le ofrecen un cómodo sillón, un té con miel mágico y reconfortante y un espacio para conversar sobre sus inquietudes. Y así, poco a poco y sin darse cuenta, sus ojos se van cerrando. Una historia más que interesante, una historia digna de leerse. En Plaza Ijanés, El retablo del alma, de Paloma Rivas. Hesheim, Oslo, febrero de 2013. El cadáver de un mecánico de helicópteros, Björk Nielsen, aparece en el fondo de un lago. Al loro, ¿eh? El asesino le ha taladrado el cráneo en el centro de la frente y le ha extirpado el sistema límbico. Y ahí ha introducido una foto en la cavidad. En dicha imagen se ve al mecánico junto a un grupo de menores que la inteligencia noruega identifica como niños desaparecidos hace más de 30 años. Cuando contactan con la psicóloga Liz de la Serna para estudiar el caso, comienza una investigación en la que Liz descubre datos escalofriantes sobre uno de los experimentos neurológicos que se llevaron a cabo desde principios del siglo XX con jóvenes de cualidades mentales excepcionales. Unos experimentos cuyas terribles repercusiones han llegado hasta nuestros días. Pero, ¿cuál es la implicación de los organismos sanitarios internacionales en estos hechos? ¿Y quién está dispuesto a matar por impedir que salgan a la luz? Tras el éxito de Los presos sueltos del Edén, Paloma Rivas vuelve a proponer su experiencia como neuropsicóloga al servicio de un thriller adictivo, oscuro e inquietante sobre los peligros de los avances científicos no regulados y los recovecos todavía inaccesibles de la mente humana. Ahora un libro de Gareth Brown, del que ya me leí anteriormente, El libro de las puertas. Esta es la sociedad de los objetos extraordinarios. Una sociedad secreta, un atlas imposible y una persecución mortal. Hay objetos que no deberían existir y otros que no quieren ser encontrados. El mundo de los objetos extraordinarios ha permanecido en silencio durante décadas, pero los miembros de la sociedad que se encarga de proteger estos artículos mágicos se han mantenido alerta todo este tiempo. Cuando el presidente de la organización se entera de que ha aparecido un nuevo objeto en Hong Kong, envía a Magda Spark a investigar y es atacada. Sus descubrimientos la llevarán a emprender un peligroso viaje en el que encontrará muchas personas que persiguen los objetos mágicos y descubrirá que el legado de su propia familia obliga a mantener todos estos secretos ocultos. Un libro aún más fascinante e impactante que El libro de las puertas. ¿Os podéis imaginar? Yo lo tenía todo lleno de posits, o sea, era el libro que más posits tenía. Pues este es más impactante. Démosle un sí en la editorial Maeva. El círculo de ceniza de Javier Lerín en Suma de Letras. Un incendio provocado, un círculo de cadáveres y un ritual macabro. ¿Quién es el asesino del fuego? Martín Salaberry, un bombero de Pamplona, acude a apagar un fuego en un chalet. Tras sofocar las llamas, halla una escena dantesca. 4 miembros de una misma familia calcinados y dispuestos en círculo. En el centro se encuentra un recipiente de cerámica con un nombre grabado, John. 3 letras que lo trasladan a un suceso que lo obsesionó tiempo atrás. El asesinato del nadador olímpico Imanol Otazu, quemado vivo por John Ewes, al que todos creían muerto. Martín comete una estupidez. Se guarda el recipiente para investigar por su cuenta, pero ignora que eso desatará la ira del asesino de fuego y lo convertirá en su objetivo principal. El escritor Javier Lerín vuelve con un thriller lleno de suspense y giros argumentales que encenderá el corazón de los lectores y que nos perturbará de manera exquisita en una Pamplona cubierta por una atmósfera de misterio. Una novela absorbente y enérgica que nos muestra personajes complejos que tratan de evitar que las llaman los abrasen. El thriller psicológico más oscuro y adictivo. Ahora en Amok Ediciones, el caso Midori, de Karin Mishimura. En 2014, en un pequeño apartamento de un barrio obrero de Tokio, Midori Yamada mató a su hija Maya. Tenía 3 años. Había indicios, pero nadie intervino. A través del juicio, de la cobertura mediática y de la historia de Midori, la autora disecciona la sociedad japonesa contemporánea, la aceptación social de la pena capital, el impacto invisible de Fukushima, la precariedad de las madres solas, la presión del grupo y el silencio como norma. No busca justificar el acto, sino comprender el encadenamiento de decisiones, omisiones y traumas que lo hicieron posible.
El caso Midori se dirige a quienes desean entender Japón desde dentro, a través de una mirada capaz de traducir códigos, silencios y lógicas internas que incluso los propios japoneses no pueden explicar. Descubre un Japón que rara vez se deja de leer. Una de las radiografías más incisivas del Japón contemporáneo publicadas en los últimos años. Imperdible. Snow Globe, la cúpula de hielo, el fenómeno coreano que hace de la supervivencia un espectáculo arrollador. De Soyoung Park, en Match Stories. En un mundo helado, la joven Chobam sueña con salir de la miseria y vivir en la ciudad de Snow Globe, el refugio perfecto bajo la cúpula. Pero pronto descubrirá que nada allí es lo que parece. Todo es un espectáculo, un reality show, donde cada gesto forma parte de un juego despiadado. Atrapada entre la supervivencia y la rebelión, esta chica de 16 años tendrá que decidir si participa o cambia las reglas. Premio Chang-bi de Literatura Juvenil de Corea. Bestseller en The New York Times. Todo eso es este libro. ¿Os lo vais a perder? A mí me parece de lo más interesante. Además juvenil. Los libros juveniles se leen con mucha adicción. Está reconocido también como mejor libro juvenil del año por Cosmopolitan y Kirkus Reviews. Una distopía para leer. Ahora una de las mías de terror. El eco que nos persigue, de Ander Pérez. Tras la muerte de su hermana, víctima de violencia machista, Naya se hace cargo de su sobrino adolescente y se muda junto a su pareja a una decadente urbanización a las afueras de Oyane, el pueblo donde esperan poder recuperarse de esta pérdida. La búsqueda de paz se convierte en pesadilla cuando Amale, la anciana que vive en un caserío cercano, comienza a entrometerse en sus vidas y a alimentarse de la tristeza que los envuelve. Amale entrará en el nuevo hogar de Naya para hurgar en sus secretos y hacer regurgitar la pesadumbre que inunda sus almas. Con ella traerá un murmullo insidioso que lo infectará todo y que acabará despertando fantasmas de un pasado demasiado reciente. Publicado en Dolmen Editorial. Para leer. Y un libro de una de mis escritoras fetiche, Karin Slaughter. Aquí todos somos culpables. Nadie es inocente. Bienvenidos a North Falls, un pequeño pueblo donde todos se conocen, aunque nadie sabe la verdad. Emily Clifton ha vivido aquí toda su vida. Cree que conoce a sus vecinos. Se equivoca. Cree que es solo otra calurosa noche de verano, una noche como cualquier otra. Se equivoca. Cuando la hija de su mejor amiga le pide ayuda, cree que solo se trata de un drama adolescente. Cree que puede esperar. Nunca ha estado más equivocada. Mientras el pueblo se revuelve tras la desaparición de la chica, Amy se lanza a la búsqueda. Pero entonces se da cuenta de que nunca se conoce realmente un pueblo hasta que se revelan sus secretos. ¿Está Amy preparada para la verdad? Un libro de Karin Slaughter que tenéis que leer. Y ya de paso os recomiendo los anteriores. Todos. La memoria de las olas, en Espasa, escrita por Mirta Ojito, en tapadura y con sobrecubierta. Canarias, 2019. Mara Denis llega a La Palma para hacer un reportaje, pero descubre algo que lo trastoca todo. El nombre de su bisabuela, Catalina Quintana, figura entre las víctimas del buque Valvanera, hundido rumbo a Cuba un siglo atrás. Decidida a desentrañar este hallazgo, que contradice lo que sabía de su familia, emprende una búsqueda que la enfrentará a sus orígenes. Canarias y Cuba, 1919. Catalina Quintana deja su isla rumbo a Cuba, forzada a empezar de nuevo con una hija pequeña, pero el mar sellará su destino. Marcada por los secretos que guarda para proteger a los suyos, su historia queda sepultada bajo las olas durante un siglo, hasta que la búsqueda de Mara la devuelve a la luz y hace emerger un pasado silenciado durante generaciones. Con una prosa delicada y envolvente que evoca lo mejor de Isabel Allende, la ganadora del premio Pulitzer, Mirta Ojito, se inspira en hechos reales para construir una gran saga familiar sobre el poder del amor y los lazos que nos sostienen a través de las generaciones. Una conmovedora historia repleta de memoria familiar, sensibilidad y ternura. No se pierdan la maestría narrativa de Mirta Ojito, dice María Dueñas. Ya sabéis, un libro recomendado. En Roca Editorial, El manuscrito de las almas, de Rubén Cordón. En un pueblo del sur de Escocia, en pleno siglo XVII, el herrero Roy Bean acaba de perder a su mujer y a su madre y se ha quedado solo en el mundo. Incapaz de superarlo, encuentra una nueva motivación cuando llega a sus manos un libro que contiene las memorias de su madre. A partir de ese momento se sumergirá en los callejones y rincones más oscuros. Estos lo llevarán hasta un secreto que podría cambiarlo todo, a hacerse preguntas sin respuesta y a descubrir lo que es capaz de esconderse entre las páginas de un manuscrito. Voilà. Ahora 3 libros de TBR, una editorial hecha por jóvenes para jóvenes. Un conde en apuros, de Alexandra Basti. Segunda parte de Un desastre de Duque.
Lydia Hope Wallace lleva 3 años escribiendo panfletos sediciosos con un seudónimo y desde hace casi el mismo tiempo mantiene correspondencia con Arthur Braid, el conde de Strathnock, cuya ambición política solo es comparable a su encanto. Cuando la última carta de Arthur revela su grave situación económica, Lydia parte hacia Escocia con una idea: proponerle un matrimonio de conveniencia. Por desgracia, el conde de Strathnock no es como se lo había imaginado. Es un gigante barbudo que además jamás ha oído hablar de ella, y mucho menos de sus cartas. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por amor? ¿Tu orgullo? ¿Tu corazón? Pregunta. Contigo nunca siempre, de Laia Soler. Dalia ha dejado de creer en los finales felices, hasta que Helios irrumpe en su vida con unas alas que solo ella puede ver. Pero a veces el amor llega envuelto en silencios, medias verdades y miedos. Rodeada de secretos y deslumbrada por la perspectiva de un mundo paralelo, Dalia pronto descubrirá que el amor y la magia a menudo tienen un precio, y que a veces amar de verdad es saber soltar. Segundo. Y tercero, prácticamente amigos, de Arantxa Comés. Dice Leto: mi vida cambió para siempre un 14 de febrero. Las leyes del espacio-tiempo jugaron en mi contra y ahora todo mi mundo está patas arriba. Debo arreglar lo que estropeé y no enamorarme en el proceso. Edith de Marc. Nunca pensé que me costaría reconocerla después de tanto tiempo. Y sin embargo, mis sentimientos no han cambiado, aunque sé que esconde un secreto que no quiero compartir. Y con ese misterio, el tercer libro de TBR. En Diablo Editorial, 2 libros. El segundo volumen de Lovecraft, siempre nos quedará Lovecraft, y Lovecraft en el cine. Como os podéis imaginar, ambos, que tienen más o menos el mismo grosor, están en tapa dura, absolutamente a color, con una calidad indiscutible, están súper currados. Son libros ejemplares de la editorial, fascinantes, de pe a pa. Y para los amantes de Lovecraft no tenéis más que buscar los 2 últimos que ha publicado Diablo, que son estos 2 auténticas maravillas, 2 libros que os recomiendo personalmente. Diablo ha sacado también la nueva de Cthulhu, con mis relatos de ciencia ficción oscura, con todos estos artistas, en una serie de relatos en blanco y negro y a color. Estas no las podéis perder. Es para haceros una colección completa. Ya tenéis el nuevo título, fijaos bien en la portada. Es el número 33. En editorial Luciérnaga, Yo Medium, de Aldo Linares. Este es el tercer libro de Aldo. Anteriormente ya os reseñé uno en la web, y este que os presento es una búsqueda de lo esencial, una travesía de exploración de la realidad, el tiempo, el espacio y el misterio, que significa una nueva muestra de vida, reflexión y acción plena de lapsos del deslumbramiento que miran cara a cara a sus predecesores. Dicho así, suena así como ¡oh, qué aburrido! Pero no, los libros de Aldo Linares son, sobre todo y ante todo, muy interesantes. Los anteriores fueron Cuando lo sugerente se hace evidente y El libro de los ojos abiertos. El autor sugiere pensar en voz alta, donde las cotas más profundas de los pensamientos, los sentimientos y las emociones, para acabar sacándolos a la luz de la sensibilidad, con sentido común y sin aspavientos. Leerás investigaciones en soledad o acompañado, en busca del contraste o el complemento, visitas a muy antiguos enclaves marcados por lo sagrado o lo histórico, hallazgos en la memoria, experimentaciones científicas o autoinvestigaciones de su propia condición de sensibilidad. Porque Yo Medium es un título que, una vez llegada a la última página, desvela un sentido final tan mágico como cercano: que se haga la voz. Esa voz es identidad y presencia, es deslumbramiento. Aldo planea una íntima comunicación contigo a través de imágenes, versos y ecos de otras voces que complementan esta aventura en la que la magia es, la magia existe. En ediciones Luciérnaga, La magia de los gatos, de Alan Percy. A lo largo de la historia, el gato ha sido mucho más que un animal doméstico. Venerado como ser sagrado en el antiguo Egipto, temido durante la Edad Media y rodeado de supersticiones y leyendas, su figura ha estado siempre ligada a lo oculto, lo mágico y lo inexplicable. Si convives con un gato, es posible que hayas sentido que percibe lo que tú no ves, que intuye cambios, emociones o presencias invisibles. La magia de los gatos se adentra en ese territorio fronterizo donde historia, mito y esoterismo se cruzan para explicar por qué el felino ha sido considerado un intermediario entre mundos. En estas páginas descubrirás creencias ancestrales,
teorías sobre la intuición animal y relatos de escritores y pensadores fascinados por los gatos, además de una aproximación simbólica a la astrología felina que te ayudará a comprender mejor el carácter secreto de tu mascota y saber los entresijos de su horóscopo. Un libro divulgativo y sugerente para lectores curiosos, amantes de los gatos y para quienes intuyen que tras su mirada silenciosa se esconde algo más. En la editorial Obelisco, Las figuras de la corte del tarot. Un libro totalmente ilustrado, bellamente diseñado, en tapadura, y escrito por la Escuela de Mariló Casals, María del Mar, Tort y Casals. Tiene una guía teórica y práctica. Si lo veis por dentro, veréis que no es en blanco y negro y que tiene muchísima información. También muchas ilustraciones. No podéis dejar pasar un libro como este. ¿Quiénes son realmente los reyes, reinas, caballeros y sotas del tarot? Este libro te ofrece una guía clara, accesible, para descifrar el lenguaje de las figuras de la corte. Aquí descubrirás cómo se expresan en la vida real, en el amor y las relaciones, en el ámbito laboral, en las decisiones económicas y en las creencias que sostienen nuestra visión del mundo. Cada figura se explora en profundidad, revelando no solo su simbolismo, sino también su dimensión psicológica y la forma en que refleja actitudes y maneras de actuar. Aprenderás a ver cómo se relacionan y entienden unos con otros, para poder ver los puntos fuertes y los retos de las distintas relaciones. Esto te ayudará a mejorar tus relaciones con tus parejas, hijos, compañeros de trabajo, etc. Más allá de la teoría encontrarás un método práctico y sencillo de aplicar. A través de ejemplos concretos y lecturas explicadas paso a paso, aprenderás cómo reconocer el mensaje de estas cartas y utilizarlas con confianza en tus tiradas. Así, lo que antes era un obstáculo se transformará en una de las claves para profundizar en tu práctica del tarot. Un libro pensado tanto para estudiantes que desean perder el miedo a estas cartas, como para practicantes que buscan ampliar sus recursos interpretativos. Una invitación a conocer de cerca a estos personajes y a descubrir cómo, al interpretarlos, también interpretamos aspectos esenciales de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Un libro ideal para los amantes del esoterismo y el tarot. También en Obelisco, El tarot y tu futuro, de Didier Colin, con más de 5.500 interpretaciones. Incluye una baraja de tarot que no está aquí suelta, sino que está al final y está troquelada. También tiene unas páginas para notas. Y yo tengo un gato por aquí moviendo. En tapadura, bastante gordo, este libro te guía a través de 22 arcanos mayores que te conectarán con tu parte más profunda y te revelarán respuestas claras a tus mayores inquietudes. Aprenderás a hacer la tirada en cruz y a interpretar más de 5.500 combinaciones posibles que te orientarán para entender tu presente y cómo podría evolucionar tu situación en 6 áreas clave: tu vida personal, tu salud, el amor, la familia, el trabajo y el dinero. Incluye una baraja de 22 cartas que os he enseñado para que empieces a explorar tu camino desde el primer día. La clave de tu futuro está en ti. En Ediciones Obelisco, La llamada de Cthulhu, acompañada de La sombra sobre Innsmouth. Si yo tuviera que introducir a alguien en el mundo de H.P. Lovecraft, diría que este es un buen libro. La llamada de Cthulhu, por ejemplo, tiene un horror cósmico, una entidad antigua y descomunal cuya mera existencia vuelve insignificante al ser humano. En La sombra sobre Innsmouth, el horror es más cercano y físico. Está ligado a la decadencia de un pueblo costero y a un linaje contaminado por pactos impíos. Da lugar a unas visiones francamente horrorosas. Maravillosas. Si no has empezado con Lovecraft, este puede ser tu libro. NDB, Laberinto, lunes, de Care Santos. Una chica refugiada en el silencio de su habitación. Es lunes por la mañana y la rutina familiar arranca con su ruido habitual: el despertador, las prisas de su madre, el camino al instituto. Sin embargo, para Nayara, el mundo está detenido. Su móvil yace apagado, muerto, escondido en el fondo de un cajón. Igual que ella intenta esconderse de la realidad tras lo ocurrido el viernes pasado. Solo unos días antes, Nayara creía vivir un sueño junto a Enzo, confiando ciegamente en sus palabras y promesas. Pero la traición en los baños del parque del laberinto ha transformado ese sueño en una pesadilla de lo que no sabe cómo despertar. Lunes es la historia de Nayara, de la lealtad inquebrantable de su hermano Ferran, un apasionado de los naufragios que intuye que algo terrible está pasando, y de cómo, a veces, la violencia irrumpe sin avisar para cambiarlo todo. Porque, ¿cómo se sigue respirando cuando la persona en la que confiabas te empuja al abismo? Lunes es el primer día de la semana, pero también el primer título de una saga literaria estremecedora y necesaria. Le seguirán domingo, sábado y viernes,
4 novelas en las que el lector andará en unos hechos que marcarán para siempre a la joven Nayara. Literatura juvenil en ETV. El esplendor de los mares, de Paloma Bordons, con ilustraciones de María Bren, para más de 10 años. La abuela embarca a Tella y Pau con ella en un crucero inesperado. Se dirigen a Buenos Aires a pasar la Navidad con su madre. Viajan a bordo del esplendor de los mares, en una travesía que no les va a resultar ni mucho menos tan relajante como promete la publicidad del transatlántico. Humor, aventuras y momentos de gran emoción, reforzando el vínculo familiar, el descubrimiento del mundo y la memoria que une a generaciones. Como os he dicho, está ilustrado. Es literatura infantil. Ahora vamos a literatura juvenil. Premio EDB de literatura juvenil. El maullido de la marisma de May R. Ayamonte. Esta novela juvenil es un testimonio de resiliencia y de esperanza, que combina la divulgación ambiental con la aventura personal y vital de la protagonista. En el Parque Nacional de Doñana, Vera forja un vínculo inquebrantable con la naturaleza y su destino. Su relación con los animales, especialmente con el lince ibérico, marcará su futuro. Impulsada por la promesa que le hizo a Félix, el lince que la acompañó durante toda su infancia se convierte en bióloga dedicada a la conservación. Su misión es clara: desarrollar el proyecto Lifelines, la ambiciosa y fructífera lucha por salvar al lince ibérico de la extinción. Premio de literatura juvenil y premio de literatura infantil, los dos en EDB. Literatura juvenil, premio Gran Angular, La cuarta vida de Blanca Cuervo, de Alba Quintas. Blanca Cuervo afirma que todos tenemos 7 vidas y varias oportunidades para volver a empezar. En su cuarta vida pasaron muchas cosas: las mentiras, la trastienda, el dinero, Mauro, la fiesta de la encina. Luego Blanca desapareció. Al inspector Santiago Ramos le toca averiguar qué ocurrió y dónde se esconde. El tiempo juega en su contra. Interesante. Y ahora vemos el otro premio de SM, que es el barco de vapor, que es infantil, está acolchado y se titula así: La memoria de las bicicletas, de Josán Atero. Martín no sabe montar en bici, no ha visto ningún fantasma, no es amigo de los perros, al menos que recuerde, y jamás se ha enamorado, hasta que llega a Corvo Branco. Conoce a las hermanas San Susto y hace cosas que nunca había imaginado. Así empieza una historia que está ilustrada a color y que es para niños más jovencitos. Serie roja del barco de vapor. Ahora os muestro 2 libros de Atalanta. Ese es La psique en la antigüedad, un ensayo de Edward F. Edinger. Y este es Carbono, el libro de la vida, de Paul Hawken. Normalmente os leo lo que hay detrás, pero se hace un poco pesado, así que he decidido una cosa. Resulta que estos 2 libros tienen reseñas en anicantelibros.com porque están hechos por Violeta Lila. Así que os voy a invitar a que vayáis a anicantelibros.com y os leáis las reseñas, porque valen la pena. Son libros con puntuación alta. Recordad, La psique en la antigüedad y Carbono, el libro de la vida. Por cierto, como siempre, en tapa dura.